José Luis Paynecur, un niño mapuche lafkenche, fue sacrificado en 1960 mediante un rito a cargo de una machi para contener las fuerzas de la naturaleza. Estamos hablando del terremoto más grande de la que se tenga registro en la historia. La machi fue juzgada, pero no condenada. Paynecur, obra de Eduardo Luna, cargada de muy importantes premios, se reestrenó en el Mori Bellavista y estarán, ojo, hasta el 27 de abril. Sobre este hecho, un grupo de estudiantes de Derecho que tienen que dar un examen empiezan a discutir y nos ponen a discutir a nosotros, los espectadores. En El fin del mundo, de Bio Bio TV, Eduardo Luna, autor y director, y el actor Alexis Moreno Venegas. Con Marco Antonio Laparra, volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Porque no quieren nomás, pues, Melissa. Las comunidades que están luchando por la recuperación de tierra en el sur, por ejemplo, ¿para qué las quieren? ¿Para trabajarlas? No. Y si no las quieren para trabajar, ¿para qué? ¿Para ver el agüita pasar? Yo no me trago ese discurso pseudoambientalista de los mapuches y no quiero que me malinterpreten con lo que voy a decir, porque no estoy de acuerdo con la sobreexplotación de los recursos naturales y tampoco con el sistema neoliberal, si yo facho no soy. Pero hay que entender en las circunstancias en las que estamos. Si hasta Marx hablaba de la producción y del trabajo, todo el mundo tiene que trabajar y si el mapuche no quiere, entonces se convierte en un chupasangre del Estado nomás, en una eterna víctima. El mapuche debe entender que la colonización ya pasó y que como cultura tienen que avanzar, pero claro, tal como sucedió en este caso, yo creo que hay sectores culpógenos que todavía sienten que hay una deuda histórica con el pobre pueblo mapuche. Qué texto, ¿no? Así nomás. Así se abre el debate y feroz sobre la situación. Estos son, como decía yo, son estudiantes de Derecho. Sí. Se juntan. ¿Cuántos son? Cuatro estudiantes de Derecho. Una noche en una clínica jurídica. Tienen que hacer. ¿Quién no ha vivido esa situación? Sí, claro. Como sacando un examen de noche. Claro, apurado así, y tienen que presentar, es como una clínica jurídica. O sea, Claro, es un ramo donde tienen que, en un cuarto año, ellos, los estudiantes de Derecho, tienen que representar casos, distintos casos emblemáticos. Después eso evoluciona ese mismo ramo, después pasa la clínica jurídica, atienden a clientes, digamos. Sí, claro, eso es importante, hay gente que no tiene recursos para pagar. Pero la cosa, y ahí está cruzada, hay que decir que es una obra que discute este tema y todo lo demás, pero está cruzada con humor, porque son estos estudiantes que se pasan la noche, la típica, ¿no? Está trabajada de una manera muy, muy atractiva para el espectador. Y como digo yo, te pone a discutir. Claro. Te pone a discutir esa noche. Esa noche que suena el reloj ahí, claro, está pegado. Yo creo que por lo mismo también se provoca la discusión, porque no es un formato, es una anécdota que permite discutir. Claro. Sí. No hay un panfleto puesto ahí. Eso es interesante. Es muy interesante, es un texto de tesis, claro, pero que no deja que uno tenga que tomar la decisión. Uno se vuelve el juez y jurado de la exposición de los debates, digamos. Que es lo que siempre se pensó, desde que Lalo me contó la idea de escribir el Paynecur, siempre estaba desde ahí, desde la anécdota de los cuatro estudiantes que le dan también cuatro visiones distintas. Ajá. El público quizás vendría siendo como una quinta eterna, una quinta visión eterna, dependiendo de quién está ahí. Y eso, pues, sin establecer ninguna visión unívoca, que se imponga por sobre la otra. Tiene que ver con escucharse y entenderse. Ahora, yo creo que eso sí, yo miraba así como espectadora, digo, tú eres como el zorrón. Sí, claro. Como el zorrón. Está ahí estudiando de mala gana. Claro. Es muy divertido ese personaje. Se supone que ha estudiado un par de cosas más. Claro, la tercera carrera. Está estudiando Derecho. O sea, había que justificar que el actor es un poco mayor. Pues. No, oye,
Jorge, Claro, aguante. no da los 23 años. No daba los 23. Lo que pasa es que tiene buena pinta, ¿ya? No, es verdad que soy harto mayorcito del personaje, todo. Debo asumir. No. No, pero fue pensado así. ¿Cómo surge la idea? Yo nací en Traiguén, lo cuento incluso en el libro. Yo nací en Traiguén, mis papás tenían una botillería ahí, el mapuche transitaba por ahí mucho. O sea, uno tiene una relación en la Araucanía, pero tiene una relación también desde la segregación. La Araucanía es probablemente la región más segregadora que existe en relación al pueblo mapuche. Entonces yo crecí con esa como distancia, o mi familia como ejerciendo esa distancia. Entonces siempre me generó más curiosidad que una distancia. Y veníamos hace años ya con la idea de crear algo sobre el pueblo mapuche. Había hecho un par de ejercicios en la escuela donde hago clases. Habíamos hecho Los Negros de Genet, pero en relación al mapuche. Qué interesante. Y de la idea del mapuche contra el mapuche. Pero no encontramos o no teníamos resuelto cuál era el lugar desde donde teníamos que hablar. Y ahí también con los estudiantes en un semestre de teatro político estábamos trabajando con César Brí en Un Sol Amarillo. Sí. Y ahí, claro, son las consecuencias del terremoto de Iquil en 2006 y una fuerte comunidad indígena. Y buscando textos complementarios encontramos el texto de Eulogio Robles, que era un español que estuvo en toda la época de la Guerra de Arauco, y él describió un sacrificio mapuche. Entonces ahí había un capítulo en ese texto que se llamaba ¿Cómo se comportan los indios en las catástrofes naturales? Y ahí aparece el tema del sacrificio humano como una práctica ancestral. Ya. Luego buscando, y eso fue como algo que yo creo que quienes no estudiamos antropología lo desconocemos todo absolutamente. Claro. Tiene razón. Y buscando después textos en Google, encontramos En la gran biblioteca. en la gran biblioteca, Claro. en internet, encontramos textos antropológicos, sobre todo de la Sonia Montesino. Ya. Sí, que ya tanto trabajó. trabajo. Exacto. Y la Sonia que abrió la cátedra indígena en la Universidad de Chile, pero ella misma termina su texto sobre este caso diciendo que esto había ocurrido por la falta de cultura y por la pobreza en la que estaba inmersa el pueblo mapuche en ese momento. Entonces eso fue como un punto también como crítico, un punto a discutir. Fue el primer punto que nosotros dijimos, esto parece que es importante y desde un lado más legal. Claro. Y después empezó toda una investigación, estuvimos un año investigando, con viajes al territorio. Territorio. Sí, Lorenzo Ayapán, el hombre pájaro, nos apadrinó de alguna manera, él nos permitió ingresar a las comunidades. Conocimos a Miriam Ríos, que es una chica que es periodista de la UFRO, que ella hizo su tesis a propósito de este caso, y ella encontró también mucho material y ella también nos ayudó a ingresar a las comunidades y a ingresar a todas las aristas que tenía el caso. Y uno de los puntos también que nos dijo rápidamente como esto es legal, se trata de una obra legal, fue que no existía el fallo. Entonces eso también nos permite... Eso es muy inquietante, muy ¿no? singular. Muy inquietante. Que o sea, no- nosotros encontramos encontramos la justificación, Ya. la aparente Un poco. justificación. Hay un antropólogo norteamericano que se llama Patrick Tierney, que fue muy famoso en el 2000 por una denuncia de lo que pasaba con la cultura Yanomami, con la tribu Yanomami, en el 2000, pero él en el 85 estuvo acá en Chile y vivió 2 años con la Machi, con Juana Namuncura. Ya. Él estaba escribiendo un texto que se llama The Highest Altar, el altar más alto, que era sobre sacrificio humano en Latinoamérica. Entonces, para escribir ese texto estuvo 2 años con la Machi viviendo. Y él lo que más quería saber era el paso a paso de un sacrificio humano. Al parecer se lo contó, pero no aparece en el texto. Y llegaron a un acuerdo con la Machi. El acuerdo consistía en que él no debía publicar en castellano y se tenía que llevar el fallo, porque el juicio que existió del propio pueblo mapuche sobre la Machi fue muy fuerte. La segregación que generó, este caso es uno de los hitos de segregación sobre el pueblo mapuche en el país. Así, ¿ah? Sí, durante por lo menos 6 años después de que ocurre el caso, Ya. o que se da a conocer el caso, a todos los mapuches en todo el territorio nacional les decían los comegentes. Los comegentes. Entonces, eso permitió, o lo que generó es que la cultura mapuche se cierra a abrirse, y resurge el conocimiento mapuche. O sea, este caso
para muchos sabios mapuche es el resurgimiento de su cultura. Ahí fue cuando empiezan a volver a hablar en mapuche de Ungún, donde se empieza incluso a estudiar la taquigrafía que existía. Los telares tienen taquigrafía, ellos dicen que hay 18 símbolos con los que se puede escribir el mapuche de Ungún, y este caso es el que permite eso. Entonces, provoca a su vez un terremoto. Claro, porque... y lo otro que nos decía el Lorenzo es que hay 7 salvadores de la cultura mapuche y uno de ellos es Patrick Tierney, para él. Uno de esos salvadores de la cultura mapuche, como que reviva ciertas cosas. Entonces, por eso no existe el fallo, no existe en ningún lugar. Se supone que se lo llevó. Se supone que se lo llevó en un acuerdo con la Machi, porque la Machi la maltrataron mucho. Como que pero un fallo de la pidió cultura para investigar. mapuche. El fallo oficial. El fallo oficial civil. Como que lo pidió para estudiarlo. El penal. Y no lo devolvió. No lo devolvió. Qué historia, ¿no? Qué historia. Hay mucha historia detrás. Pero a ver, espérate. Y lo otro que tú decías, esto es una cosa que este antropólogo se llevó el fallo, como dices tú. Sí. Pero lo que sí también sabemos es que hubo un juicio a la Machi, al interior. Sí, ese fallo donde se determina que es culpable, pero se determina a través del artículo 10, número 9 del Código Penal, que dice que ante un miedo insuperable puedo quedar exculpado en un asesinato. Lo que determinaron fue eso. Hicieron jurisprudencia, un caso anterior, donde... tal como se cuenta en la obra, claro. ¿cierto? Claro, le pusieron miedo insuperable, le sumaron de carácter ancestral, producto es que se trata de un pueblo sumido en la pobreza y en la falta de desarrollo. Ya, ¿y qué piensan ustedes? Perdón, yo quiero saber esto porque es bien fuerte, ¿no? Esto, además que es divertido. Yo, perdono los links que estoy haciendo, que estuve viendo hay una serie de Fox, una gringa, totalmente gringa, y es una historia medio apocalíptica, de un virus, etcétera, y los científicos de la CIA, la NORAD, descubren que lo mejor es un niño, entonces, para poder salvar a la humanidad. Entonces le dice, búscate un niño, como es el caso, sin familia, y encuentran a esta niñita. Un cuñifal. Un niño huérfano. Un niño sin respaldo. Claro. Exactamente. Entonces es bien curioso, te estoy hablando, imagínate la historia que te estoy hablando, está Riley Scott detrás de esta historia. Claro. Y en el fondo es como sacrificar este niño. Entonces, ahora la tensión ahí se produce, estamos hablando de una serie, porque estos agentes, uno de la CIA o de la no sé qué otra agencia más, uno como que le da la ética, como quien dice, no, yo no voy a hacer esto tan niñita, si en el fondo va de experimentación, o sea, puede que muera en el intento, y empieza a huir. De eso va la cosa. Pero me llamó la atención porque es como la misma cosa, es como este niño inocente, este niño del cual nadie va a reclamar en el fondo, o también me acordé como de algunas sectas que arman estos sacrificios. Como lo que pasó con Antares de la Luz. Antares de la Luz, claro. me acordé de eso todo el rato, ¿te fijas? Pero a ellos, sin embargo, sí los condenaron. Sí. ¿Te fijas? A ellos sí los condenaron. Acá hay en la misma compañía existió esta discusión. Nosotros somos varios, somos papá, Alexis papá, yo soy papá de una hija de 17 años y de una de 9. Entonces es un tema para discutir en términos éticos, morales. Claro. Y ustedes lo montan en el escenario la gran discusión, el gran eso debate. es fascinante. Está el debate. Frases Está el debate. que te estremecen el mismo texto, del mismo texto tu personaje, ¿no? que leíste ahora, digamos. Sí, que es un texto que uno puede escuchar aún Absolutamente. en cualquier conversación, Claro. en pasillo, Por de bar, supuesto. que hay personajes que opinan. Yo lo he escuchado. Que no, está tomado Cuando, eso. Y cuando está, yo me pasó el texto en Lalo y lo leí, yo dije, yo sé Está- cómo decir esto porque Claro. lo he escuchado, o sea, sí, que lo te has dice. dicho con toda fuerza, digamos. Sí. Claro, con toda fuerza. Y esa argumentación. Y está esa escena que hay que ir a verla. La escena en que habla la Machi. Sí. Esa hay que verla, no con todo Sí, spoiler, nos parecía- contar cómo es. y claro, todo, nos porque parecía- tiene una teatralidad Sí. formidable. Claro, nos parecía que ese enigma que como no existe el fallo, nosotros no tenemos como no tenemos respuesta. ninguna herramienta, no tenemos nada donde haya hablado la Machi haya dicho algo, se haya expresado a propósito del caso. Lo único Para que tenemos poder entender. eran los antecedentes que decían cuando en el primer interrogatorio dicen ustedes no se pueden meter aquí. O sea, eso fue lo primero que dijeron todos los mapuches de Coyileufu, que es esta comunidad pequeñita Claro. que está cerca de Puerto Saavedra. Ustedes no se tienen que meter aquí, señores carabineros. Pero después todos dicen como mienten. La comunidad completa miente.
asumiendo que había ocurrido algo. Claro. Estilo Fuentevejuna, como dicen. Estilo Claro. Fuentevejuna. Este asunto nuestro tiene que ver con una discusión también que es mayor, que tiene que ver con la Claro. posibilidad de ellos de tener sus propias leyes, sus Sí. propios juicios. Hablamos de las MAPU, hablamos de... Porque la justicia mapuche es retributiva, no penaliza. Entonces, en el fondo, si yo te quemo Son tu casa... desequilibrios. Claro, hay un desequilibrio, hablan de desequilibrio. Entonces, si yo te quemo tu casa, lo que tengo que hacer es construirte otra casa. Ese sería un castigo, no es que me voy a la cárcel o pago en dinero, sino Claro, que claro. tiene toda una lógica, Claro, y acá lo que pasó- Claro. que no encaja. Y acá lo que pasó fue que en esa época existió este desequilibrio a tal nivel que se revive el mito de la serpiente de Caicay y Tren Tren. Que ustedes lo mencionan ahí, claro. Claro. Y en el mito de Caicay y Tren Tren, efectivamente en la cultura mapuche debe haber un sacrificio humano. Y eso ya está desde el mito, escrito Sí, por ellos, contado. No, es bastante impresionante la densidad, en el mejor sentido de la palabra, la densidad del material, digamos, que está muy bien llevado en la apuesta, como teatro de tesis, y con algunos momentos histriónicos muy importantes, ¿no? El caso del Chico, de Felipe Chico, Lagos, digamos, sí, que abre Felipe Lagos. y tiene esa escena final en que canta, que es muy, que para los Y pelos. él es cantante, porque canta. Él es cantante. No, No, se y canta nota. muy Él bien. es actor cantante, sí. Es que emociona. y la actriz, digamos, ¿no? Sí, la PAME. La Bame que se se le lleva pega este un- monólogo también que para los Sí. pelos, digamos, al final. Y uno dice, bueno, ¿con qué me quedo? Y la obra se acaba y uno, ¿con qué me quedo? No, muy no hay interesante panfleto, porque- no hay conclusión Claro. unívoca, no hay, y es estremecedor. Bueno, y ustedes han tenido un éxito tremendo con esta obra, que han viajado, han ganado premios por el texto. Sí, hemos digamos, tenido, ha sido toda una Premio bendición. súper importante, una de las mejores obras del año. Importante. digamos. Tenemos aquí a la dramaturgia, premio de dramaturgia nacional. Sí, claro, por favor, Del muy Ministerio de la importante. Animación, Entonces, bueno. pero tienen gira también con el material de la familia teatro, ¿no? Bueno, ahora nos vamos en julio, gracias a todo este éxito, a todas esas cosas, vamos a España. Ya. Vamos a 3 instancias en España, una que es en Tenerife, otra en Barcelona y otra en Sevilla, siendo Tenerife el inicio de esta gira y la acción más potente, porque es como dice Lalo, es como Jugar la Co- Copa Libertadores. la Copa Libertadores del teatro. Ya. Ya. Porque se llama Mapas, es un mercado de las artes. Ah, Ya. Y entonces hay música y teatro, y en teatro hay 12 obras de todo el mundo que fueron escogidas para presentarse a 300 programadores a nivel mundial. Mira tú. Es una instancia así O poderosa. sea, puede estar empezando. más esto, giras. este es el comienzo. Lo que pasa es que, claro, si nos va bien Claro. allá, como nosotros pretendemos, Sí. podría ser el comienzo de Painecur. Yo no sé cómo lo vamos a hacer los actores, que ya estamos medio pasaditos para seguir haciéndola. No, y también es importante como que ha sido una gestión absolutamente independiente. No tenemos detrás una maquinaria que es Sí. como un gran festival, como el Santiago Mil para la internacionalización. Sí. De hecho, con el ministerio estamos ahí en los tira y afloja con todas las gestiones, porque esta administración también solicita o está por mandato de cada departamento que sea solo concursable todo. Sí. Entonces no hay ningún apoyo detrás y una gestión absolutamente independiente lo que se generó para atraer a estos programadores que nos vieron, que nos llevan ahora a España, Y van solo con Painecur. solo con Painecur. Ya, ese es el que hace la gira, no las otras obras. que No ustedes las tienen, otras digamos, obras, ahí. no. Es que sería... Ustedes tienen mucho material, digamos. Sí. O sea, lo otro que está vivo es Niña Astronauta, que Sí, es una también obra que está- queremos también mucho. está la- Sí, la tienen todavía Sí. en el Mori. Es una Claro. obra que queremos mucho porque nos abrió el conocimiento para la sustentabilidad de la compañía. Como que con esa obra descubrimos el formato adecuado de circulación. De alguna manera se profesionalizó la compañía, Mira. porque tuvo varias obras relevantes, con otros premios de dirección, qué sé yo, otras obras antes, o en nuestros comienzos, que éramos como los niños genios de Santiago Amil, que como que necesita la prensa levantar ciertas figuras, pero eso también produjo quiebres, qué sé yo, una serie de cosas. El precio de la fama, digamos. Y después con Niña Astronauta fue la primera obra con la que nosotros descubrimos como esta metodología, como que nos pudiera sustentar un equipo de 10 personas.
Y somos 10 personas que vivimos de la El teatro, compañía. de la compañía, Absolutamente. claro. Han estado en eso y también Santiago Off. Claro, y Santiago Santiago Off, Santiago Off, que está en la feria de ese enero monstruoso, digamos, Claro. de la toma teatral, De la toma teatral. que hay tantas cosas, ¿no? Claro. Oye, perdona, la niña astronauta también está en el Mori en estos Sí. días. También en el Mori, Sí, los días está- jueves. Eso, los días jueves a las 20:30 durante todo Y abril. viernes sábado Painecur. Pinewood, ok. Sí, la niña- que te queda muy bien. Pero vamos a ir a una pausa Bueno, y súper. seguimos. Una pequeña pausa. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces Las Finis es tu lugar. Pasa que lo que dice la Melissa es verdad. Es verdad, yo soy prejuicioso. Soy prejuicioso porque uno escucha y lee muchas cosas, pero no sabe nada. Uno escucha y lee muchas cosas, pero yo nunca había escuchado en mi vida algo como lo que acaba de decir la Melissa. Uno escucha y lee muchas cosas. Uno lee que la gente publica en Facebook exigiendo la reivindicación de los derechos de los mapuches, pero lo único que hacen, en verdad, es compadecerlos. Los inferiorizan. ¿Ah? Los tratan como al primo pobre, ese que hay que cuidar, pero para sentirse bien consigo mismo, pero no los entienden, son prejuiciosos igual que yo, solo que lo expresan de una manera muy distinta. Quizás todos mis prejuicios no tienen nada que ver. No. Quizás todos mis prejuicios no tienen nada que ver con los mapuches. Quizás todos mis prejuicios solo van en contra de toda esa gente que lee, escucha, habla y publica sin saber nada. Painecur, feroz, otro ¿no? tema, otro texto espectacular. Sí, falta el de la Melissa. Bueno, Hay que ir a verlo. Ese es para el vivo, ese Porque es para el vivo. espectáculo, es un Ese es pa'l espectáculo. vivo, es Esa pa'l zona- vivo. Es que me encanta ese texto porque das vuelta el tema. Es tan fácil decir, no, que tú eres prejuicioso. No, que es como. No, está... Yo decía, el momento sí. Pero ¿sabes qué? Mi prejuicio va en otro sentido. Y es la conversión del personaje, la vuelta. Es la vuelta dramática. también, vuelta la de- caída de máscaras. Claro. La caída de Es el personaje que se modifica, pues. Es el recorrido, Es digamos. interesante. El recorrido, Sí, claro. El, No. el más pelota, digamos. El más frívolo de el todo el lote, frívolo. Y resulta que es el que logra hacer una modificación. Sí, el que recibe el texto, la ¿Por de qué, el más, Melissa, ¿no? ¿Por qué el personaje más frívolo, cuando tú intentas hacer una discusión, es el que defiende el que no pueden existir los sacrificios humanos? O sea, fueron varios motivos. Como algo que discutíamos, el personaje no tenía, cuando estábamos escribiendo, nosotros hicimos, la metodología fue así. Yo escribí 11 páginas, el texto aquí tiene 60, pero en Ya. realidad en el Word que uno escribió Sí. tenía 32. Cuando tenía 11 páginas, nosotros empezamos a ensayar. Y entonces yo fui escribiendo, íbamos montando y yo iba como de atrasito escribiendo para poder llegar al ensayo siguiente siempre con material nuevo. Y nos parecía que el personaje iba teniendo una sola como una sola línea nomás. Ya, claro. Y lo que queríamos era que los 4 personajes tuvieran una especie de vuelta, De giro. una especie de giro. Sí. Claro, de hecho, Juan Villegas nos dijo cuando fue a ver la obra, nos dice, el malo que ahora que después es bueno. Al otro, el bueno que después es malo. El malo que era bueno. Entonces, el malo El que malo que era era bueno. Nos dice esas cosas, como El que bueno que entendió era súper malo, bien. claro. Qué bueno. Entendió súper bien esa idea la muy, Juan. muy irónico, Julio. Sí. Está bien Y- porque Juan Villegas, porque sí. es muy bueno, porque las Juan personas no Exacto. son No, pues una es parte de maqueta. la Las humanidad de personas- cada personaje. Sí, es parte de la construcción de personajes complejos que también, Eso. que también implica una reflexión mayor. No son colores básicos, no son Claro. colores primarios. Hay una paleta bien Sí. mezcladita que hace también que haya humanidad. Y algo que yo quería es que estuviera esta cosa de lo políticamente incorrecto muy presente. Sí, claro que sí. Del tipo que pregunta, ¿eres mapuche? Claro. Sí. De- Es muy bueno Que dice eso. todos esos Porque es textos, como real. facho no soy, o sea, hasta Claro. Marx hablaba, no creo en los mapuches y su pseudoambientalismo. Quería que estuviera muy presente eso, pero me parecía que tenía una cosa como media
no sé, que podía como patear Maquetearse. mucho, claro, maquetearse mucho la idea de ese personaje que es tan políticamente incorrecto. Y me parecía que tenía un juego dialéctico súper interesante el que ese mismo personaje fuera el único que después le pone atención a la Melissa. Claro. El único Claro. que termina Que la escucha. escuchando, y desde esa Que la escucha. desde ese como esa idea como de un personaje súper abierto a todo lo que a todo su contexto, como que opina de todo, qué sé yo, Claro. y que sea el mismo el que a propósito de eso sea el que realmente escucha a la Melissa Decir, y que a le ver, queda la embarradita claro. un poquito. Sí, o sea, Claro. interesante. Y el, que cómo se mueve. y el que se pregunta como, ¿y si es verdad que paran los terremotos a partir del sacrificio? ¿Si es verdad eso? No, pero no Se queda con la pregunta. No, es un pero- tipo sin, sin ideología tan arraigada, estructurada, sí. estructurada, Sí, claro, recalcitrante. Que es capaz de abrirse la cabeza. Y es interesante eso, porque, porque desde ese despojo de ideología que lo hacen parecer, o efectivamente lo hacen ser un tipo muy frívolo, muy superficial, permite ser permeado por esta historia. Claro. Sí, ahora en puesta en escena es interesante también el cómo trabaja, parte con esta cosa del machi, ¿no? Este texto de Felipe, y luego viene esta cosa que es realista, falsamente realista, porque trabaja en una velocidad, la instrucción a los actores hable a toda velocidad. Y uno dice, pam, pam, terrible. pim, pam, pim, pam, pim, pam. Claro. O sea, es tremendo. Hemos tratado de que lo hagan más lento. Es que de pronto baja, ¿no? Sí. Baja el Claro. texto cuando Sí. empieza a revisarse el caso. Y luego la teatralidad parece que tú la recogieras un rato, y luego emerge la teatralidad, ¿no? Sí. El espectáculo gana una dimensión casi onírica, ¿no? Sí. O sea, cuando emerge Melissa con ese texto tan O sea, es impresionante. onírica, sí, absolutamente absolutamente. onírica. Sí, O sea, pues, uno no era- sabe si fue o no, entonces se sale de esa Sí. realidad. Y el canto de Felipe también, ¿no? Es que el una sueño, escena con entre también humo y- pensábamos, esto ocurre a partir de un sueño. El caso Claro. ocurre a partir de un Tienes toda sueño. la razón. El Sí. sueño Claro. debía estar. Sí, debía estar. Debía estar un que sí. sueño. Esa muy escena bien. se llama, para nosotros, El Sueño. Ya. Sí. Es el sueño. Debía estar. Y por- Entonces tú estás hablando todo el rato de eso, Sí. lo pones en escena. Exacto. Está- Tenía que existir, o sea, el sueño es tan importante en la cultura mapuche. Lo primero que le dice el padre a los hijos es Peuma en mí, que es como, ¿qué soñaste? Es lo primero que se dice Ya. en la mañana. Entonces, Ya. y para eso también, debería hacer acudimos eso. al Francisco Huichaqueo, que es un Sí. artista visual súper importante, que trabaja con los sueños. Y él nos decía que o sea, nos tratamos de juntar muchas veces, ocurrieron muchas cosas, y me termina diciendo en una conversación, usted sabe cómo hacerlo, Peñi, me dice. Peñi. Usted sabe cómo hacerlo. Así se dijo. Y Ya. entonces había que seguir la intuición, parece. Claro, Ahí- exactamente. ahí- Más allá de juntarnos y que me comentara... Y que te diera la- más datos, y que tú ya datos tenías. O sea, ¿no? Ahí había tenías había que dejar correr la intuición, y este proceso está muy cargado de eso, Sí. de la intuición. O sea, yo siempre digo en los conversatorios que esto está acompañado de una especie de como de ancestros no conocidos. Hay cosas en las que cuando yo estaba muy bloqueado, qué sé yo, no sé, 3 de la mañana, 4 de la mañana, me iba a correr al gimnasio, volvía y parecía que fluía todo. Sí. No o pareciera que estuviera acompañado de otra energía o otra fuerza, como si esto hubiese tenido que develarse, reflexionarse y discutirse. Este caso, Sí. como que era un momento histórico X Sí, en que sí. tenía que hablarse esto. Llamaba a Sobre algunos todo actores por- como a las 3 de la mañana, de hecho, para También. leerles los textos. Oh, También. ¿en serio? Esas son entretelones. Sí, Eduardo. Pero Parece el actor le ejecutivo. contestaba porque Mucha- era inteligente, no, y yo con quería mucha- saber. Claro. No, fue muy intenso el proceso de escritura, el proceso de montaje, fue muy intenso, Sí. acompañado de verdad de muchas cosas. Y se siente y se ve y se disfruta, ¿no? Se percibe. Pero están trabajando otra cosa ustedes ahora, Mauro. Sí, estamos en Mauro. Mauro, siguiendo la metodología. Nosotros, mucho de la inspiración de nosotros tiene que ver con la Isidora Aguirre. Ya. Como esta metodología de investigación, por ejemplo, para los que van quedando en el camino, y se fue Sí. 4 años, estuvo viajando, volviendo, qué sé yo. Y una de las inspiraciones para trabajar es ella en términos de investigación.
O sea, yo no escribo yo no tengo el talento tuyo, Marco Antonio. Tú eres una máquina de escritura. Ya. Yo necesito eso del viaje, de la Sí, conversación, de estar en un eso es territorio. Entonces, ahora estamos con Mauro. Mauro es el nombre de la obra que ¿Ya? se va a estrenar el próximo año. Estamos en todo el proceso de investigación. Está inspirada en todas las consecuencias de la llegada del minero de los Pelambres en un sector que se llama Mauro, Sí, el que Mauro, es un fundo, claro. y hay un tranque de relaves que es el tercero más grande del mundo y el más grande de Latinoamérica. Un tranque de relaves que es como antiarquitectónico porque está construido como una represa cuando todos los tranques de relaves son subterráneos. Sí, O sea, pues. todo se esconde debajo de la tierra. Acá se construyó una represa Ya. de basura mineral que tiene la altura del Costanera Center, sin las normas de construcción para que soporte un terremoto, por ejemplo, como el del 2010. Entonces eso Sí, pues. perfectamente puede tapar. Es impresionante eh, verlo. Hay unos videos de unos sobrevuelos. Es impresionante. Es un Ya. mar de desechos y que está Sí. en lo alto. Entonces, Claro, tú lo más miras y abajo hacia dónde está puede la caer. comunidad de Caimanes. Caimanes, claro, sí, Ya, pues. claro Sí, que sería y un hay proceso, hay una comunidad que lleva una pelea desde el 2001 hacia adelante, lleva una pelea que tiene aristas también que tienen que ver con lo ambiental, Sí. también con en términos antropológicos, cómo nos comportamos ante un ejercicio desbocado del capitalismo. O sea, es un ejercicio muy fuerte de cómo ocurre una transacción absoluta, una transacción entre la comunidad y la minera. Hay un pequeño grupúsculo que es el que responde, pero la comunidad absolutamente está supeditada a la mina. Pero mira, eso Ya. va más allá de eso, es interesante, porque claro, esto ha salido mucho y cuando te escuchaba yo pensaba, esto es uno de los tantos temas en que parece que no nos escucharon Sí. nunca, o sea, porque han explotado montones de temas, digamos, y el medio ambiental es un Sí, gran tema en este minuto, y tiene que ver. Y tú lo ves en otros lados del mundo, pero sí lo han resuelto mejor. Si tú lo piensas, tiene que ver, pensando por ejemplo en la ciudad de Santiago, cuando empezamos este tema, que los yetos, que no sé qué, es no pensar humanamente. O sea, ¿cómo haces el lugar para que las personas vivan en términos de seres humanos y no de pasarlo mal? De eso se trata un poco el habla del capitalismo, que en el fondo fuimos descubriendo que se concentra un poco en ese concepto todo, que habla de lo ambiental, habla del pueblo original, de pueblos originarios, porque Lo de Aguita está muy presente. En Mauro, a propósito de la construcción de este tranque, es el ¿cómo se le llama en términos arqueológicos? Como un yacimiento. Sí. El yacimiento más grande de osamentas de Aguita. El más grande de Chile. Ya, pero Está mira, ahí en el es que Mauro. y habían unos petroglifos que Y fueron eso, que y es- los sacaron. Incluso ese material no existe. No existe, o sea, no existe, debe existir en alguna bodega, Claro. pero la mina desde el 2006 creo que ocurre que fue como el Woodstock de la arqueología, porque asistieron más de 100 arqueólogos a sacar todas esas muestras, qué sé yo, y a partir de ahí se debería haber conocido incluso más del pueblo de Aguita, y no fue así. Claro. La minera con lo que se comprometió a construir un ala nueva del Museo Arqueológico de La Serena, donde se supone que iban a estar todos esos Allá. vestigios, hallazgos, Lo que y tampoco era no... mucho porque esos petroglifos estaban puestos en lugares estratégicos que tienen que ver con la observación de las Claro, estrellas. claro. No, pero estas son las osamentas. Ah, las osamentas Los también. petroglifos sí son vestigios que tienen que ver con El imágenes en grandes rocas, y eso la minera construyó un parque que se llama Monte Aranda, donde intentó, por las distancias, qué sé yo, reconstruir lo que era Mauro. Y donde tampoco están todos, ¿no?
no es tanto, eran 500 y existen 200 y tantos. O sea, Como Chile Combo Fica. en las casas las casas de algunos amigos de Luxich seguramente están. ¿Dónde estarán, digamos? No sabemos, en el mercado negro. Y no tiene idea cómo va a poner en escena eso, cómo va a ser ese otro debate, ¿no? Eso seguramente va a ser un debate, porque la obra va a contener en los personajes que existen, o sea, la anécdota va a ser en una huelga de hambre. Le queremos devolver visibilidad a una huelga de hambre que no fue visibilizada en el 2010. Ya. En el 2010 existió una huelga que duró 81 días. Wow. Y hasta el día 40 estuvo visibilizada porque hay un diputado específico, no lo voy a nombrar porque quiero entrevistarlo. Hay un diputado que estuvo acompañando el proceso y ahí ocurrió un conflicto entre los comuneros y este diputado que hace que el diputado les dé la espalda y les quitan absolutamente toda la visibilidad. Entonces se quedan 41 días más soportando la huelga de hambre. Digamos. Invisible. Además ocurrió Los el tema mineros. ocurrió el tema de la mina San José. En ese momento Y todo eso tapó, ¿no? Desapareció el Desapareció el caso. Mediáticamente, claro, Mediáticamente desaparece. se sepultó. Y cuando estaban a punto de llegar a acuerdos que les convenían absolutamente a la comunidad y que les iba a permitir recuperar la vida que ellos habían perdido. Claro. No, Y hoy día siguen organizados, pero la pelea tiene que ver más con que la mina está el proyecto de la mina es construir 6 tranques de relaves más. O sea, y además cómo trasladan el mineral es una cuestión así es una locura. Son 50 kilómetros de tubería donde va barro mineral que llega directo al puerto de Los Vilos. O sea, no puede decir nada a la comunidad porque no les importa. O sea, no les pueden cortar los caminos, pero todo se traslada, la gente, la maquinaria vía aérea. La cantidad de agua Y para trasladar nunca eso, se para va a llenar detener. los buques que Nunca se va a Con todo el detener. problema de agua que hay. El tema del Nunca agua, se va a detener. Imagínense la cantidad de agua que necesita Exactamente. esa tubería Todos para esos trasladar. Los proyectos mineros consumen una cantidad Bueno, de agua. y de eso se trata un poco también cuando lo concentramos como la idea, toda esta idea en el capitalismo que tiene que ver con el que no te importe mucho, el escuchar, O que el- todos hablamos claro. de lo mismo, pero nadie hace nada. Si todo O el mundo dejar- habla de medio ambiente, pero ¿quién Claro, toma o decisiones? desproteger desde el Estado, desproteger a una ciudadanía Las en zonas pos de del progreso sacrificio. privado. La zona de sacrificio. Todo lo que está pasando en concepto- Quintero. Ese concepto de la Claro, zona de sacrificio es espeluznante. Y pero- claro, es como ya perdimos ese lugar. Pero lo que nos parece interesante Sí. es cómo se entrega a la comunidad eso. O sea, aquí no hay bueno y malo. No, la complicidad de la comunidad. Hay Sin una darse cuenta, complicidad, hay que un sometimiento. Exacto, un acuerdo tácito entre la comunidad y la minera. Sí. Entonces, eso nos parece súper Que interesante. tiene que ver Cómo con dinero también. en todas Sí, estas claro. zonas, Por supuesto. en todas estas zonas de Claro. sacrificio, hay un acuerdo de la comunidad. O sea, son grupúsculos pequeños los que están en contra, intentan visibilizar, intentan dar la pelea, pero a la comunidad no le importa no tener agua mientras tenga plata para tener bidones. Y tú ves las construcciones en Caimanes y todos llenos de ampliaciones, todos con autos del año. O sea, la inmediatez en el La fondo. inmediatez. La inmediatez, Claro, que no piensan a futuro. Y el cambio climático es un tema Es que quemante, digamos, y que se está trabajando Lo que poco en pasa- teatro. exactamente, lo que pasa es que el cambio climático suena una cosa como lejana Sí. y como de largo plazo ahí. y bueno, Está aquí y hace no, rato. lo tenemos encima. Está pasando. Está Está pasando pasando. y- Y hay ya 27 pasó. grados y estamos llegando a mayo. Claro, Sí, no, sí. es muy, muy inquietante y muy interesante lo que están moviendo. Estamos acercándonos al final del programa y nos gustaría que recomendáramos algunas cosas. Yo quería recomendar Chaika, que viene también qué linda es Cheika. Qué Chaika, linda una es. obra preciosa, digamos, Sí. del 2018. Sí. Y no sé qué quieren recomendar ustedes, digamos, de otros, fuera de Painecur. Paine Sí, que queda eh, hasta el 27 de abril. Cosas Sí, que- yo quisiera, sí, Chaika hay que recomendarla absolutamente, es una obra preciosa, un trabajo técnico impresionante. Nuestro sonidista es parte del equipo. bueno. Ah, no me sí. digas. Sí, Franco Peñalosa es parte de nuestro equipo también, lo compartimos con la Tita. Estamos emparentados. Están emparentados. Entonces también como compañía estamos bien emparentados, nos queremos harto con la Tita Jacobelli.
Qué buena que es ella. Sí. Estupendo. En algún momento algo inventaremos juntos. Eso. Sí, Sí. deberían, ¿no? ¿Cuándo se estrena Mauro? ¿Cuándo quieren estrenar? Mauro, abril 2020. Abril 2020. Abril, Sí. abril, ya. ¿Lo podemos Estamos decir o buscando, no? estamos buscando ¿Se teatro. puede decir o no? ¿Ah? ¿Se puede decir dónde se estrena? Claro. ¿Se puede decir? En el Teatro Finisterra. Estamos en cooperación con Estamos Tercer Teatro, estamos- abril. ¿Qué le parece? Estamos en conversaciones bastante bastante Súper avanzadas. avanzada ya. Súper ahí. Ahí, en Ahí. ese mismo, sí. En ese teatro. Sí, ese otro proceso del que estamos muy, muy contentos y muy orgullosos de empezar a trabajar también en colaboraciones. Sí, coproducciones, claro. En coproducciones, colaboraciones que hacen que el teatro se vuelva más sustentable, que hacen que el teatro pueda sobrevivir. ¿Mm? Claro. Es fundamental. Nosotros que ahora estamos dedicados hace unos Y años. esto es fundamental el que los teatros se atrevan a coproducir, Eso. porque eso permite, claro, como decía Alexis, la sustentabilidad, permite que los procesos tengan una continuidad, no nos deja a merced de lo concursable, que es Claro, lo que ha matado exactamente. absolutamente el que existan compañías, más compañías como nosotros, La Pato Gallina, La Patriótico La Interesante, compañías que llevan 10, 15, 20 Sí, que han hecho años. una trayectoria. Claro. O sea, El niño no, proletario. no lo permite la eterna concursabilidad. Sí, burocratizado todo. digamos. Y permite que las obras sean, no necesariamente, pero yo creo que sí, sean de mejor calidad, porque el Claro, actor exacto. que trabaja con calma, el que investiga, el creador A las que 3 de la investiga, que puede darse Sí, todos esos claro. tiempos y esa necesidad y no tiene que andar detrás de las lucas o detrás del concurso, o si no está postulando, está rindiendo. Está haciendo otra cosa para que ganarse es la una plata. Por supuesto locura que o influye. garzoneando, Sí, el eterno Es tremendo. devenir del actor. Del actor de teatro. Del actor de teatro. Claro. Este tipo de coproducciones, si bien no hace completamente la vida ni nada, pero permite que uno No. tenga un piso. un piso que va a generar que las obras de teatro van a ser de mayor calidad. Es un buen Exacto. acuerdo. Bueno, Bueno, ya saben, se pasaron, chicos. 1.000.000 de gracias. Muchas gracias Fue a muy ustedes. emocionante verlo, ya lo saben. Painecur y además. hay libro. Es Eso. muy importante. que Esto está, también. que está Eso. en Mori. Durante las librerías. funciones se está vendiendo ahora, durante este mes, solo en el teatro. Son en el teatro. También se pueden hacer transferencias, pueden ahí meterse a nuestra página o en el Instagram, están todas las indicaciones, La familia y teatro. luego pasa después a la librería. Ya, fantástico. Muy agradecida. La hora dura. 1:40. Yo le voy a decir una cosa. La hora 40 no me enteré que duró 1:40. No me enteré. Yo estaba totalmente sumergida. Así que de verdad que se las dejo súper recomendada hasta el 27 de abril. Hasta el 27 de Ojo. abril. Eso, bien. Y a la gira, y si no a Tenerife. Y si no, claro. Ojo, Eso, España, nos dijeron allá que van. se veía en España también. Claro, el eso. programa Entonces, Sí. Saludos. vamos a Así que- Tenerife, vamos a Barcelona, vamos a estar en Sevilla, así que Sí. espérennos por allá. Ojo, Ya. España. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con Del Fin del Mundo. Nos vemos en otra oportunidad. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.